sea, Gabriela, me robaste 2 minutos de tiempo. Bueno, qué lamentable esto del precio de los óvulos y los espermatozoides. O sea, la verdad que a mí me gustaría comprar óvulos y hay que ver el precio al mercado, entonces. Pero te doy una buena noticia, porque Dilo Arán en ese artículo dice que hay nuevos tipos de reproducción y ahora estimulan una célula madre donde las parejas de 2 hombres en esa célula madre pueden producir el espermatozoide y el óvulo y tener la carga genética de los 2 hombres. Parece magia lo que decís. Bueno, esto que lo tomamos, digamos, como una broma, en realidad lo hago a propósito para hacer una introducción al tema que yo quiero un poco plantearles a ustedes, que para ir muy rápido tiene que ver con 3 ideas, ejes fundamentales que podríamos tomar como 3 tesis, y luego presentarles 2 casos muy escuetamente del campo de la sociología y la antropología. Ya les cuento cómo lo hemos venido estudiando y dejarles una conclusión final. No creo que haya tiempo para mucho más. En realidad, el campo y los estudios de masculinidades tienen que ver, digamos, con una herencia y una vuelta de tuerca de la teoría feminista con la teoría crítica. Ese es el lugar, digamos, desde donde estas tesis se enuncian, y también con el campo científico de la deconstrucción, que va en contra del positivismo, que por ahí es el campo más ejemplar dentro del campo por lo menos de lo jurídico, no tan así de la psicología. Fundamentalmente, compartir con ustedes algunas observaciones y convicciones. Los hombres tienen poco espacio para hablar. Generalmente están construidos como los malos de la película, y donde, digamos, hay todo un avatar de conocimiento que los excluye y los silencia. Con esto, esa sería la primera tesis, digamos. Estamos frente a una sociedad que es patriarcal, que está estructurada así. Esto, digo, no es ni bueno ni malo, pero es la realidad que nosotros construimos y que al mismo tiempo nos construye en la percepción del campo sobre el que cada uno tiene que actuar. Esa sería la primera tesis, la primera idea fundamental. No quiero decir con esto que los hombres no produzcan mucha violencia también. Eso, porque si no tendríamos 10, 15 años de lucha por la violencia de género. No tiene nada que ver con eso esta idea. Estoy diciendo que a esos hombres que son violentos hay también que entender de cómo la sociedad los genera y los produce, y qué mecanismos podemos encontrar para la escucha y la incorporación de nuevo al sistema de estos varones. La segunda tesis tiene que ver con la estructura de la comunidad jurídica. Una comunidad indivisible. Cuando digo comunidad jurídica estoy pensando en todo el cuerpo de profesionales ligados, digamos, a las ciencias del derecho penal, fundamentalmente, pero del derecho civil también, y los trabajadores técnicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás, que actualmente, digamos, dada la evolución de los campos científicos, están prácticamente unidos. Nosotros veíamos recién con Gabriela la expresión corporal. Nuestros cuerpos dicen mucho cuando nos desplazamos por el espacio, y es muy fácil a veces identificar cómo se mueve un psicólogo, cómo se mueve, ¿no?, un juez o un abogado. Realmente en este espacio la comunidad está como muy unida, solamente como una anécdota. Pero la segunda tesis, vuelvo, sería que la estructura del poder judicial, del campo judicial, es también patriarcal y produce una violencia sobre la cual los varones quedan en situaciones débiles. Muchas de las preguntas que antecedieron tienen que ver con la experiencia que recogen los trabajadores en el territorio respecto a las denuncias, cómo se disfrazan las denuncias, se usa la ley de violencia familiar, decía acá la compañera, para un juicio digamos, sucesorio y demás. El hecho es que el emergente de todo esto es una herramienta que es la exclusión del hogar,
que produce una gran parálisis en estos varones violentos, que todavía no se resuelve porque, digamos, no existen políticas públicas en Salta que vayan a generar el trabajo y la extensión, digamos, de estos varones, por un lado, pero por otro lado, la conceptualización de la violencia que producen a nivel de la lectura que tienen los jueces y que tiene el Ministerio Público Fiscal también. Esa sería la segunda tesis: ¿qué se hace con estos varones para continuar desarrollando el campo de las políticas públicas? Y la tercera tesis tiene que ver con la manera en que la comunidad judicial, que enunciaba un poco antes, se posiciona frente al propio trabajo y a la propia reflexividad, y entender cómo los técnicos producen un tipo de violencia que es una violencia estructural del sistema en el que están parados y en el que actúan, que también los violenta a ustedes. Quiero decir, con esto no quiero sonar acusatorio ni mucho menos, sino poner en evidencia que trabajamos en un campo científico que nos preformatea y que también nos produce un gran sufrimiento, una gran angustia, y mucho de lo que yo he percibido en la conversación que se va desarrollando y la gran capacidad de respuesta que hay de todos ustedes, creo que tiene que ver con cómo encontramos formas de canalizar esa violencia a la que estamos sometidos. Entonces, la tercera tesis sería pensar cómo se genera un campo de reflexión dentro del trabajo que todos hacemos para abrir un espacio de escucha a nuestra propia manera de estar formateado frente a lo que vamos a ver. Un poco la compañera me pareció muy interesante de Cafayate, que intentó definir una comunidad más pequeña y donde como esos vínculos le permiten a ella poder hacer alianzas, como que están menos sometidas a la violencia estructural. En definitiva, eso es lo que quiero decir. Hasta ahí las tres tesis, los dos casos. ¿Qué pasa con los hombres en este sentido? Son casos tomados de estudios de violencia institucional y masculinidad que hemos estado desarrollando hace algunos años con gente de la Universidad Nacional. El primer caso ha sido judicializado y ha tenido un desenlace fatídico. Los dos ponen en relación una estructura patriarcal que pone en relación a dos varones de la familia, el padre de familia, del núcleo familiar, concebido de la forma más tradicional, y el padre de la esposa o de la cónyuge mujer. Son casos que develan, digamos, una lucha de poder entre dos varones, donde toda la familia queda hecha bolsa de alguna manera, y donde el poder judicial, lamentablemente con las herramientas que tiene hasta ahora, reproduce más de esa violencia. En los dos casos esto se aplica igual. Cuento escuetamente el caso 1, una familia, digamos, constituida por padre, madre, un hijo, una separación, a los 6 meses constituir esa unión, el hijo crece solo, el padre se va, digamos, tratando de apropiar del vínculo materno como puede. Es obstaculizado el vínculo por el yerno, que le impide ver el hijo porque siente que no es un proveedor, digamos, lo suficientemente bueno para las expectativas que tenía la familia. Luego ese padre tiene un vínculo con una mujer mucho mayor, aparece un hijo y aparecen 2 juicios de filiación, primero uno de reconocimiento de paternidad, otro de manutención. No sé si está bien dicho manutención, porque como no soy abogado, de cuota alimentaria enseñan, ¿no? Y el hecho es que esos 2 juicios se intersectan de alguna manera en el Poder Judicial, y aparece una denuncia que utiliza la sexualidad del padre para afianzar, porque este padre se separa porque entra, digamos, en una etapa de una experimentación distinta de su sexualidad. Y el hecho es que tanto el abogado como toda la concepción, digamos, del poder termina
obstaculizando el vínculo y ese varón queda silenciado. Sí, con la obligación, digamos, del aporte de una cuota alimentaria y el reconocimiento del chico, pero el vínculo con el segundo hijo queda totalmente desarticulado, una situación, digamos, que se resuelve de acuerdo a una mirada tradicional y patriarcal del sistema. El otro caso tiene que ver con un varón también, que es, digamos, acá este caso no estuvo judicializado, pero es separado, digamos, de la estructura familiar, porque la mujer vuelve a vivir a la casa paterna después de un enfrentamiento del padre de la mujer con este varón, y queda totalmente desarticulado digamos, a merced de la voluntad de la mujer y del padre de la mujer de ver a sus hijos, y entra todo en un sistema de lucha para sostener esa paternidad frente a los chicos, que le cuesta mucho porque tiene el ruido constante de la violencia que tiene con la mujer, digamos, que es una situación de ellos y del padre, que canaliza a través de la hija, del padre de ella, que canaliza a través de la hija, digamos, el reforzamiento de la paternidad en su propio vínculo. Entonces acá hay un desplazamiento de este vínculo entre esos dos varones, termina repercutiendo también en el alejamiento del padre de los hijos. No estuvo dispuesto a judicializar porque, bueno, entiende que hay como una escasa posibilidad para estos varones de poder articular una defensa favorable para la constitución y el reforzamiento de ese vínculo. Hasta ahí los casos, me quedan escasamente 2 minutos. La reflexión final que a mí me interesaría dejar sobre estas 3 tesis, el papel de los vínculos, el papel, digamos, la reproducción de la violencia sistémica a los actores en el Poder Judicial, el patriarcado que reproduce el Poder Judicial y la escasa voz que tienen los varones en muchos casos para apropiarse de sus vínculos. Me parece que hay que pensar políticas públicas que avancen en recuperar la voz de los varones, que pongan en consideración las paternidades y a veces las escasas maneras que los varones tienen de ejercer esa paternidad, cuando el deber ser de ser varón sobre la paternidad tiene un peso tan grande que los lastima y los destruye. Y por otro lado, mirar cómo el patriarcado se reproduce en las luchas de varones, donde las mujeres son vectores de la canalización de esas luchas, que nos impiden poder recuperar lo mejor que los varones van teniendo de sí, porque en los últimos años, yo diría después de los 90, han empezado a surgir nuevas formas de ejercer la paternidad, la masculinidad, donde los varones están permitiendo ser un poco más sensibles, un poco más cuidadosos de sus propios cuerpos, de la propia violencia que ejercen, a la que están sometidas, y me parece que es el resultado de la evolución de una sociedad que está cambiando, y las leyes digamos, de fertilidad asistida, identidad de género, matrimonio igualitario, solamente por citar algunas que no son las más convencionales dentro de los ámbitos de la psicología y el derecho, abren vectores muy fundamentales para pensar estas nuevas posibilidades. No me refiero solamente a varones que tuvieran inclinaciones de la sexualidad diferentes, sino a los propios varones heterosexuales. Esto quiero que quede claro, porque a veces se confunden los discursos, pero estamos pensando en la paternidad de esos varones heterosexuales que, a partir de los años de luchas de género, por la ley de violencia de género y de violencia familiar, han hecho procesos interesantes. Ahora falta que el Poder Judicial también adecúe y genere políticas acordes desde todos los poderes del Estado para que estas voces sean sostenidas. Eso es todo lo que yo les quiero dejar. Muchas gracias.